Me llamo Manuel. Fui vigilante nocturno durante casi 8 años en un hotel viejo, en el centro de un pueblo turístico de México. Un hotel de esos que ya no reciben muchos huéspedes, con pasillos largos, alfombras gastadas. El hotel tenía más de 100 años. Antes había sido una casona colonial, luego hospital improvisado y después hotel. Eso lo supe después. Cuando entré a trabajar, me dijeron que mi turno era tranquilo, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Aquí no pasa nada, me dijo el encargado. Solo cuida que nadie se meta. La primera noche me di cuenta de que eso no era verdad. Desde el primer turno, los empleados me dijeron cosas raras. No respondas el teléfono después de la 1. Si escuchas pasos en el tercer piso, no subas. Y si alguien toca la puerta del sótano, no abras. Pensé que me estaban asustando, hasta que empecé a escuchar ruidos. Todas las madrugadas, a las 3 en punto, se escuchaban pasos. Las cámaras no mostraban nada. Subí una vez. El pasillo estaba vacío, pero el aire era helado, y las puertas de varias habitaciones estaban abiertas, aunque yo las había cerrado. Desde esa noche, dejé de subir. Después empezaron las llamadas telefónicas. El teléfono de recepción sonaba, pero no contestaban. Solo se escuchaba una respiración. Una noche, alguien habló. Respondí, pero la llamada se cortó. Al revisar el registro, la llamada venía de una habitación clausurada, la 307. La habitación 307. Nadie se hospedaba ahí. Siempre estaba cerrada con llave. Una noche, durante mi ronda, vi la puerta abierta. Desde adentro salía una luz tenue. Al acercarme, sentí un olor raro, como a humedad y medicamento viejo. Entonces escuché una voz de mujer. No se vaya, me dijo. Cerré la puerta y bajé corriendo. El sótano era lo peor. Viejo, húmedo, con tubos oxidados y cuartos cerrados con candado. Nunca bajaba, hasta que una madrugada escuché golpes. «Oiga, abra», gritaba alguien. Reconocí la voz. Era la misma de la habitación 307. Me acerqué a la puerta del sótano. Los golpes se volvieron más fuertes. No abrí. Esa noche, el encargado me confesó algo. Aquí murió gente cuando esto era hospital. Algunos nunca se fueron. Una madrugada, las cámaras empezaron a fallar. En la pantalla apareció alguien parado en recepción. Un hombre, con ropa antigua. Volteé y no había nadie. Cuando regresé a la pantalla, el hombre estaba mirándome fijamente. La cámara se apagó. Una noche encontré el libro viejo del hotel. Había nombres escritos, con fechas de hace décadas, pero al final del libro había nombres recientes, fechas actuales. Mi nombre estaba escrito ahí. Decidí renunciar, pero antes tuve que cubrir un último turno. A las 3 de la mañana, todos los teléfonos sonaron al mismo tiempo. Las luces parpadearon y escuché pasos por todos los pasillos. Las puertas comenzaron a abrirse. La recepción se llenó de sombras. Salí corriendo y no volví jamás.
Han pasado años. El hotel sigue abierto. A veces paso cerca y siempre veo la luz encendida en la habitación 307, aunque nadie se hospeda ahí. Gracias por leerme. Mi nombre es Víctor, tengo 46 años y durante más de 7 años trabajé como vigilante nocturno del Panteón Municipal. Nunca he sido una persona miedosa. Acepté ese trabajo porque necesitaba el dinero y porque siempre pensé que los muertos descansan, que no hacen daño. Pero estaba equivocado. El panteón quedaba a las afueras del pueblo, rodeado de cerros y monte. De día era un lugar tranquilo, familias limpiando tumbas, flores frescas, rezos. Pero de noche, el ambiente cambiaba por completo. Mi turno comenzaba a las 9 de la noche. Cerraba el portón principal y me quedaba solo hasta el amanecer. Solo yo, mi linterna, un radio viejo y el sonido del viento moviendo las cruces oxidadas. Desde la primera semana noté algo extraño. Siempre, sin falta, a las 3 de la madrugada, el ambiente se volvía pesado. Los perros del pueblo comenzaban a aullar y el aire se sentía frío, aunque fuera verano. Los viejos del pueblo decían que esa era la hora en que los muertos caminan, pero yo no les creía, hasta que escuché los pasos. La primera vez pensé que alguien había entrado a robar. Los ladrones solían meterse para robar floreros de bronce. Apunté con la linterna entre las tumbas y grité: ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. Los pasos seguían, como si alguien caminara sin levantar los pies. Seguí el sonido hasta la parte más vieja del panteón, donde estaban las tumbas olvidadas, esas que ya nadie visita. Ahí el aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo viejo. Entonces lo vi, una silueta parada frente a una tumba abierta. Era un hombre, alto, con sombrero, completamente inmóvil. Pensé que era algún borracho que se había metido. «Oiga, no puede estar aquí», le dije. La figura no se movió. Me acerqué un poco más y sentí cómo se me helaba la sangre. Ese hombre no tenía rostro. Donde debía estar la cara, solo había oscuridad. Parpadeé y desapareció. Esa noche no volví a pasar por esa zona. Los días siguientes comenzaron a ocurrir cosas peores. Las tumbas amanecían movidas, como si alguien las hubiera abierto desde dentro. Algunas cruces aparecían tiradas, apuntando hacia la caseta de vigilancia. Una madrugada, mientras hacía el rondín, escuché que alguien rezaba. Era un murmullo bajo, como muchas voces al mismo tiempo. Venía de la capilla del panteón. Me acerqué con cuidado y abrí la puerta. La capilla estaba vacía, pero las veladoras estaban encendidas. De pronto, sentí una mano apoyarse en mi hombro. No era una mano normal. Era fría, demasiado fría. «No te vayas», susurró una voz justo en mi oído. Salí corriendo. Al llegar a la caseta,
Me encerré y no salí hasta que amaneció. Al día siguiente hablé con el sepulturero más viejo. Solo bajó la mirada y me dijo: aquí entierran gente que no siempre descansa. Hay tumbas que no deberían abrirse de noche. No quise saber más. Pero la noche que cambió todo llegó un viernes. Esa madrugada escuché un llanto. No era de adulto, era de niño. El llanto venía del fondo del panteón, donde están las tumbas más recientes. Caminé con la linterna temblando. El llanto se hizo más fuerte. Entre dos lápidas, vi a un niño sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. Vestía ropa vieja y estaba cubierto de tierra. ¿Estás perdido?, le pregunté. El niño levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente negros. En ese momento, escuché cómo decenas de pasos comenzaban a rodearme. Sombras salían de entre las tumbas, figuras torcidas, algunas arrastrándose, otras caminando al revés. El niño levantó la mano y susurró: no regreses, porque la próxima vez te quedas. Las cruces comenzaron a moverse, las lápidas vibraban. Corrí sin mirar atrás. Tropecé varias veces. Sentí manos jalándome los pies, los brazos. Logré llegar al portón y lo abrí como pude. Antes de salir, volteé. Todas las figuras estaban paradas frente a mí, observándome. Renuncié esa misma mañana. Nunca volví, pero desde entonces, a veces despierto a las 3 de la mañana, con el sonido de pasos arrastrados en mis sueños y el eco de una voz infantil que me llama desde la oscuridad. Me llamo Ulises. Nunca me gustó trabajar de noche, pero en ese tiempo necesitaba el dinero. Acepté el turno sin preguntar mucho, pensando que un centro comercial vacío no podía ser peligroso. Trabajé casi 2 años como vigilante nocturno en un centro comercial viejo, en las afueras de una ciudad de México, de esos que ya no están de moda, con locales cerrados y luces parpadeando. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, y desde la primera noche supe que ese lugar no estaba realmente vacío. A las 10 de la noche cerraban las últimas tiendas. Las cortinas metálicas bajaban una por una, haciendo eco por todo el lugar. Yo hacía rondines cada hora, revisando pasillos, baños, salidas de emergencia y el estacionamiento. Todo parecía normal. La primera semana empecé a notar cosas pequeñas: escaleras eléctricas que se encendían solas, luces de locales cerrados que aparecían prendidas, sensores de movimiento activándose sin razón, hasta que una madrugada escuché pasos en el segundo nivel. Subí pensando que alguien se había quedado encerrado, pero no había nadie. Los pasos siguieron, detrás de mí. En una tienda de ropa abandonada había maniquíes cubiertos con plástico. Siempre evitaba pasar por ahí. Una noche, durante la ronda, vi que uno estaba descubierto, sin plástico, de pie, viendo hacia el pasillo. Estoy seguro de que antes no estaba así. Me acerqué, lo cubrí otra vez y seguí caminando. Al voltear, el plástico estaba otra vez en el suelo
y el maniquí había cambiado de posición. Después empezaron las voces, lejanas al principio, risas, murmullos, como cuando el centro comercial estaba lleno. Una madrugada escuché claramente que alguien dijo: «Papá». Me detuve en seco. No había niños ahí. Salí de ahí con la piel erizada. Las cámaras de seguridad eran viejas, pero funcionaban. Una noche, desde la caseta, vi algo. En la cámara del área de comida había personas sentadas, familias, niños, como si estuviera lleno, pero yo estaba solo. Cuando fui al área de comida, no había absolutamente nadie. Las mesas estaban limpias, pero una charola con comida vieja seguía ahí. El elevador solo debía funcionar de día. De noche se bloqueaba. Una madrugada escuché el sonido. El elevador estaba bajando. Las puertas se abrieron. No había nadie, pero los botones estaban presionados. Todos. Sentí un olor fuerte, como a sudor y encierro. Las puertas se cerraron solas. No volví a usar ese elevador. Una noche, el supervisor vino a revisar. Le conté lo que estaba pasando. Me miró y dijo: «Al guardia antes que tú lo encontraron llorando aquí mismo. Decía que el centro no lo dejaba ir. Renunció ese mismo día. Nadie volvió a saber de él». Había un local al fondo del segundo piso, siempre cerrado, sin letrero. Una madrugada escuché golpes desde adentro. El radio comenzó a emitir estática. Los golpes se hicieron más fuertes. Me fui corriendo. Todo explotó una madrugada de viernes, a las 3 en punto. Las luces del centro comercial se encendieron todas al mismo tiempo. Las escaleras eléctricas arrancaron. Las cámaras mostraban gente caminando. Las tiendas subían sus cortinas solas. El sonido era ensordecedor, como si el centro comercial hubiera vuelto a la vida. Sentí una mano en el hombro. No volteé. Corrí. Renuncié al día siguiente. Nunca volví a trabajar de noche. A veces paso cerca de ese centro comercial. Sigue abierto. Sigue funcionando. Pero cuando paso de madrugada, siempre veo luces prendidas y gente moviéndose adentro, aunque sé que está cerrado. Gracias por leer mi historia. Me llamo Raúl, tengo 42 años y desde hace más de 10 años trabajo como vigilante nocturno. He cuidado bodegas, fábricas, panteones municipales y hasta un viejo hospital abandonado. Pero lo que me pasó hace 3 años, eso nunca lo he podido olvidar. Entré a trabajar como velador en un complejo industrial viejo, a las afueras de un pueblo pequeño. Era un lugar enorme, rodeado de monte, con naves abandonadas desde hace décadas. Antes, según decían los viejos del pueblo, ahí funcionaba una empacadora, pero cerró después de varios accidentes. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. La paga era buena, pero nadie duraba mucho en ese trabajo. Yo pensaba que eran exageraciones, hasta que me tocó vivirlo.
La primera semana fue tranquila, solo el ruido del viento, los grillos y el eco de mis propios pasos. Pero a partir del séptimo día, algo empezó a cambiar. A eso de las 2:30 de la madrugada, mientras hacía mi rondín, escuché pasos dentro de una de las naves más viejas. Pensé que eran ratas, hasta que escuché algo más. Un llanto. No era fuerte, era bajito, como si alguien estuviera llorando para no ser escuchado. Me congelé, porque ese llanto no era de adulto, era el llanto de un niño. Encendí la linterna y caminé despacio. ¿Hola?, pregunté. ¿Hay alguien ahí? El llanto se detuvo de golpe. El silencio fue tan pesado que me dolían los oídos. Cuando llegué al fondo de la nave, vi algo que todavía me eriza la piel. Había huellas pequeñas marcadas en el polvo del piso, huellas de pies descalzos. Regresé a la caseta sin terminar el rondín. Al día siguiente le pregunté al vigilante del turno de día si había niños cerca. Me miró serio y solo dijo: «Aquí no entra nadie, y menos niños». Esa misma noche el llanto volvió, pero ahora venía desde afuera, cerca del monte. Salí con la linterna y vi una silueta pequeña parada entre los matorrales. Parecía un niño, encorvado, con la cabeza inclinada. «Oye, ¿estás bien?», le pregunté. La figura levantó la cabeza lentamente, y juro por lo más sagrado que eso no era un niño. Tenía la cara pálida, los ojos completamente negros y la boca demasiado grande para su rostro. Salí corriendo como nunca en mi vida. Esa madrugada, cuando amaneció, encontré algo frente a la caseta. Un zapato pequeño, viejo, lleno de tierra seca. No regresé durante 2 días, pero necesitaba el trabajo. La tercera noche decidí grabar audio con mi celular por si algo pasaba. A las 3 en punto, las luces del complejo comenzaron a parpadear, y entonces escuché una voz ronca, como de alguien imitando a un niño. «Señor, tengo frío». La voz venía justo detrás de mí. Sentí un aliento helado en la nuca. No me atreví a voltear. Las grabaciones lo captaron todo. Cuando las escuché después, se oye claramente otra respiración, muy cerca del micrófono. Pero esa respiración no era mía. Esa noche vi por el rabillo del ojo como algo se arrastraba por el suelo, rápido, con movimientos torcidos. Dejó marcas en el polvo, como si tuviera las piernas al revés. Al amanecer fui con el encargado y le conté todo. Solo suspiró y me dijo: «Aquí, hace muchos años, un vigilante trajo a su hijo. El niño cayó en una máquina y nadie lo ayudó. El padre lo enterró en el monte y después se quitó la vida. Renuncié ese mismo día, pero lo peor no fue eso. Durante semanas, en mi casa, escuchaba el mismo llanto, a las 2:30 de la madrugada, hasta que una noche mi celular, el mismo con el que grabé,
se encendió solo y reprodujo un audio nuevo. Una voz infantil susurró: «No te vayas». Desde entonces, nunca vuelvo a trabajar de noche, porque hay lugares donde el turno nunca termina.